Buenas noches, mi nombre es Víctor de Ávila. En el día de hoy le voy a hablar sobre el módulo Fundamentos de Fútbol de la unidad 1 hasta la 2. Para empezar, habla sobre el origen del fútbol, de dónde proviene, quiénes fueron los primeros que lo jugaron, cómo fue evolucionando el fútbol a través de los años. Iniciando desde Egipto, se dice que fueron los primeros en jugar lo que se le llamaba en ese entonces fútbol, pero ellos lo hacían era como en un ritual de fertilidad antes de Cristo. También se habla un poco sobre los chinos, los japoneses, en Grecia, en Galia y los romanos. Se habla que ellos practicaban el fútbol, pero eran de diferentes maneras y con otros fines. Por lo menos los chinos lo hacían como un entrenamiento militar también, a todo lo contrario a lo que eran los japoneses. Los japoneses lo hacían era de una manera muy placentera, para divertirse, y con los años los chinos quisieron adaptar lo igual que los japoneses. En ese entonces los chinos utilizaban una pelota hecha de cuero con relleno de cerdas, y la forma en la que ellos jugaban, o a lo que ellos jugaban, era disputar la pelota y llevarlo a un objetivo en específico, ya sea con las manos o con los pies. Los japoneses tenían una pelota diferente que era con relleno de desechos orgánicos. Los romanos y en Grecia fueron los primeros que hicieron la pelota rellena de aire. Por eso que se dice que allá se salieron juegos como el balonmano, rugby y entre otros. La evolución del fútbol ha venido en todos estos años, cada vez cambiando, gracias a los europeos, a los ingleses, que ellos fueron los primeros que intentaron de poner lo que son las reglas de juego y de que se conozca el fútbol como hoy en día se conoce. Incluso allá fue donde salieron las primeras ligas de fútbol, los primeros equipos. La primera asociación de fútbol como tal proviene de allá, y el boom fue cuando los demás países adoptaron esa misma modalidad de lo que se conoce hoy como el fútbol. Más adelante, pues bueno, ya vinieron los campeonatos, lo que se conoce de la Copa del Mundo y otras copas como la Eurocopa y entre otros. Tras la evolución del fútbol vinieron muchos hechos importantes, como la implementación de las reglas que fue en el 1580, que se llamaba Calcio. Hubieron muchas reglas que se implementaron como todo el mundo las conoce. Algunas son actual, que se implementaron en esta época, pero las básicas, las primeras con las que empezaron fueron el código del uniforme, el saque de banda, lo que era fuera de juego, tiro libre, cuando era penal, cuando sacaba el portero, cuando meritaba una sanción, una amonestación de amarilla o de roja. Fueron unas cosas muy importantes a destacar, ya que hacían un juego más limpio, aunque
con la nueva implementación de ahora, que eso ya es más moderno, lo que es el VAR y eso pues ha mejorado un poco, pero en ese tiempo las reglas básicas más que todo eran esas, y hay muchísimas más. En el módulo también nos habla sobre la metodología y la forma de enseñar el fútbol por medio de la didáctica, que es un conjunto de normas o disciplinas que te ayudan para alcanzar los diferentes objetivos a la hora de enseñar el fútbol. Entre ellas se destaca la analítica y la sintética. La analítica es la que se encarga de comprender y de separar las partes de lo que se está explicando. Por ejemplo, en este caso, de comprender la pelota, para qué sirve, para cómo se utiliza. Y lo sintético es un resumen de todo aquello que uno está viendo en la clase. Ya teniendo claro los objetivos generales y específicos, hay que tener muy en cuenta y destacar los momentos que se viven durante la clase. La primera parte puede ser como un calentamiento, como un abreboca de lo que se va a realizar en la clase. Otro momento de la clase sería el desenlace o el desarrollo de ella. Es cuando se realizan las actividades como tales que te van a ayudar a conseguir ese objetivo que tú te planteas. Y la última parte sería ya la finalización de todo ello. Como la relajación es el momento donde el profesor interactúa más con los estudiantes en el momento de la clase. Otro del tema importante que se ve en la unidad 2 del módulo habla sobre los movimientos sin pelota en el fútbol. Son aquellos como correr, correr hacia atrás, correr hacia los laterales, estar en constante movimiento. También hacer la simulación de lo que tú haces con pelota, como si estuvieras cabeceando, como si estuvieras pateando o poniendo un pase o teniendo un control de pelota. Ahora, esos movimientos que se hacen con pelota requiere una táctica de cómo debe hacerse, de cómo tener un control de pelota, cómo regatear un adversario, de cómo poner un pase, cómo tú debes estar parado dentro del campo de juego, la posición en la que tú debes jugar, en la posición en que tú tienes que moverte en el momento de jugar, si el equipo va a atacar o va a defender, cómo tú debes ubicarte dentro del terreno de juego. Todo eso se enseña por medio de la didáctica. Y para concluir un poco sobre ese tema, hay que dar siempre el 100% de nosotros, que somos los futuros entrenadores o profesores, y siempre buscar ese estímulo y hacer que el estudiante siempre tenga esas ganas de aprender, y nosotros siempre estar en la buena disposición para enseñarle todas esas actividades que sean, ya sea en el fútbol o en otro deporte. Muchas gracias.